Radio Doxa. Radio Doxa. Transmitiendo la palabra desde Monterrey, Nuevo León, México. Para ti, Radio Doxa. Comunidad, familia de Dios. Yo no sé tú a quién vayas a servir, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Yo no sé tú a quién vayas a servir, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Rescatar a las familias del pecado, derrotar a la violencia en el hogar. Es misión de todos los renovados, es tarea de la comunidad. Comunidad, familia de Dios. Yo no sé tú a quién vayas a servir, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Yo no sé tú a quién vayas a servir, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Restaurar el hogar con el poder de Jesús, a los padres y a los hijos atraer. Familias divididas y alejadas motivar, es tarea de la comunidad. Comunidad, familia de Dios. Yo no sé tú a quién vayas a servir, pero mi familia y yo serviremos al... Hermanos, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañan esta mañana. Mi nombre es Salvador Guillén y mi esposa Dulce María Costa de Guillén. Somos parte del Ministerio de Intercesión de la Comunidad Familia de Dios. Agradecemos primero que nada a Dios nuestro Señor por esta oportunidad, por este espacio para compartir su palabra y su mensaje. A ti que nos estás escuchando, que nos estás viendo en tu oficina, en tu casa, en donde estés. Que Dios te bendiga, mi hermano. Y pues gracias a Radio Doxa por este hermoso proyecto, por este espacio. Y a la Comunidad Familia de Dios por permitirnos venir aquí en representación de toda la comunidad. Pues mis hermanos, hemos estado en este programa de intercesión, hemos estado hablando acerca de los apóstoles, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a continuar en esa línea, hablando de los apóstoles como los primeros santos, como el origen de nuestra iglesia, ¿verdad? Hemos hablado, nos detuvimos tres semanas hablando de San Pedro, el principal de los apóstoles. La semana pasada hablamos de San Andrés, hermano de Pedro, y pues ahora vamos a hablarte de dos juntos. Es importante, quisimos hablar de ellos juntos porque muchas veces se confunden, ¿verdad? Porque son el mismo nombre, ¿verdad? Es Santiago, ¿verdad? Entonces, para diferenciarlos, normalmente se les conoce como Santiago el Mayor y Santiago el Menor, pero vamos a ver que el menor pues no era tan menor, ¿verdad? Entonces seguramente era por edad, pero no por tamaño, ¿no? Pero vamos a hablar tamaño espiritual. Vamos a hablar primero de Santiago el Mayor, ¿verdad? Y luego vamos a hablar de Santiago el Menor. Y les repito, quisimos hablar juntos de ellos para ver las diferencias y ver exactamente quién es cada uno de ellos. Bueno, pues vamos a comenzar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, te damos las gracias, mi Señor. Te pedimos que vengas en esta mañana a que nos unjas con tus bendiciones, con tus dones, tus carismas, para que hablemos solamente palabras que le den todo el honor y toda la gloria a nuestro Señor Jesús. Mamita María, te damos las gracias porque siempre estás donde se habla de tu Hijo Jesús. Te pedimos que intercedas por todos nosotros. Cúbrenos con tu manto, bendícenos. Amén. Bueno, mis hermanos, pues comenzamos con el tema, ¿verdad? Entonces les comentábamos que vamos a hablar acerca de los dos Santiagos, el Santiago el Mayor y Santiago el Menor, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con palabra de Dios. Es en Marcos 3, versículos 17 y 18. Dice: Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges,
no sé cómo se pronuncia, perdón, pero Boanerges, es decir, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Verdad? Aquí vienen, en este versículo, pues vienen los dos Santiagos, ¿verdad? En uno de ellos hace referencia a Santiago como hermano de Juan, ¿verdad? O sea, acordémonos que son dos parejas de hermanos, ¿verdad? Que ya vimos la primera pareja, que fue San Pedro y San Andrés, y ahora la otra pareja que son Santiago y Juan, ¿verdad? Santiago, el hermano de Juan, es el que conocemos como Santiago el mayor, ¿verdad? Y el otro Santiago, que de rato vamos a hablar de él, es el hijo de Alfeo. El Santiago el mayor, ellos dos, Santiago y Juan, son hijos de Zebedeo. Y el otro Santiago, el menor, era hijo de Alfeo, y él era, pues nada más él, ¿verdad? Él no iba con su hermano, ¿verdad? A lo mejor tenía hermanos o no, pero no fue apóstol de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, bueno, de entrada, pues ahí, esa es una de las diferencias, que uno era dos eran hijos de Zebedeo, y el otro Santiago era hijo de Alfeo. Es bien interesante cómo los nombran aquí como hijos del trueno. Sí. ¿Verdad? Entonces, y de hecho, si no me equivoco, por ahí en la palabra de Dios, es directamente Jesús quien los nombra así, ¿verdad? Que platicábamos en otro programa anterior acerca de que no es precisamente que les cambia el nombre, ¿verdad? No como Pedro, que era Simón y que le cambia el nombre a Pedro. No les cambia el nombre, sino que les pone como un sobrenombre, ¿verdad? Como un sobrenombre así como que, como un distintivo. Como un distintivo, ¿verdad? Como hijos del trueno, ¿verdad? Y si es del trueno, pues ha de ser porque son medios fuertes, ¿verdad? Decir, pues como es un trueno, pues truena, ¿verdad? Y se oye fuerte, ¿verdad? Retumba, con poder, con fuerza, ¿verdad? Entonces, pues eso nos habla acerca de los dos hermanos, ¿verdad? Porque no habla nada más de uno de los dos, sino los dos. Los dos eran así, fuertes, ¿verdad? Así como pues por algo nuestro Señor, y por algo así se les conoce, ¿verdad? Como los hijos del trueno, ¿verdad? Entonces, ese es Santiago el mayor. Vamos a ver que hemos, sobre todo cuando estuvimos hablando de San Pedro, vimos que nuestro Señor normalmente hubo un grupito de 3. Sí, los que yo les llamo los mejores amigos de nuestro Señor Jesús. Así es, como que ese grupito de 3 siempre los traía en los momentos principales, ¿verdad? Entonces eran Pedro, Santiago y Juan, ¿verdad? Y pues este Santiago, ¿verdad? Santiago el mayor, ¿verdad? Entonces vamos a ver 2 lecturas en las que es bien representativo que nuestro Señor los manda a llamar a ellos 3 para ese momento en particular, ¿verdad? Ya los habíamos reflexionado en el momento hablando de Pedro, pero pues es importante ahora verlo desde el punto de vista de Santiago, ¿no? En Marcos 9:2 dice la palabra de Dios: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la transfiguración, ¿verdad? Cuando el rostro de nuestro Señor se llena de luz, se llena de gloria, ¿verdad? Y les muestra su divinidad, ¿verdad? Su gloria en la tierra. No se los llevó a lo alto, no se los llevó al monte, o sea, simplemente los apartó de los demás solamente. Ajá. Sí los llevó al monte alto, porque recordemos que era el lugar en la antigüedad era el lugar tradicional de encuentro con el Señor. Por eso dice que los llevó solos a un monte alto y les mostró su gloria. Le cambió la cara a nuestro Señor, y pero le cambió la cara a un rostro lleno de luz, lleno de gloria, ¿verdad? Era el rostro divino de nuestro Señor. Y cómo se anticipa, o sea, antes de que los demás lo vean glorificados, digámoslo así, antes de la resurrección y todo lo que iba a suceder, Él se anticipa, nuestro Señor Jesús, y se los muestra a ellos. Por eso te digo yo que a mí me gusta nombrarle como que ellos son los mejores amigos, lo que Jesús
tiene guardado solamente para sus íntimos. Amén. Y ahí es como los atrae, los lleva y les permite en ese momento y verlo a él transfigurado y verlo acompañado de estos grandes de la religión, ¿verdad? Que era Moisés, Elías y Elías, ¿verdad? Para que lo vieran junto con él y pues dijeran, bueno, pues realmente es el Mesías, ¿verdad? Nuestro tan así es pues el impacto para ellos, pues que Pedro le dice, pues vamos a construir unas 3 tiendas, 3 tiendas, ¿verdad? Y ahí vamos a quedarnos aquí, o sea, ¿qué verían, verdad? La gloria de Dios, ¿verdad? ¿Qué verían y qué sentirían? ¿Qué sentirían, verdad, al ver, verdad? Algo que me lleva a reflexionar el Señor en este momento es de que, vaya, lo que siempre comentamos, en el sentido de que se puede vivir la gloria de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? O sea, ellos vieron la gloria de Dios aquí, simplemente se apartaron, se fueron a un lugar aparte, el Señor los llevó ahí, a ese lugar aparte, al monte alto, al lugar de encuentro con Dios, ¿verdad? Y Dios les muestra su rostro, ¿verdad? Entonces nosotros mismos, ¿verdad? En nuestra vida diaria podemos ver ese rostro de Dios, porque a lo mejor, digo, en nuestra vida diaria, en la actualidad en que andamos siempre la corre y con las 1000 broncas y el trabajo y los hijos y la escuela y los vecinos y nuestra labor de la iglesia y todo, y andamos a las 1000 carreras y 1000 cosas, y muchas veces pues se nos olvida que podemos vivir el reino de Dios y ver el rostro de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? O sea, el mismo Señor se los lleva a ellos, ¿verdad? Estamos hablando de Santiago, ¿verdad? Entonces se lleva a Pedro, a Santiago y a Juan, ¿verdad? Y les muestra su rostro. Así es. ¿verdad? Y como dices tú, o sea, podemos vivir la gloria aquí, pero fíjate cómo vamos a aterrizarlo a nuestros tiempos. O sea, ¿cómo queremos vivir la gloria del Señor aquí si no estamos cerca de Él? O sea, es necesario estar cerca de Él para que el Señor, o sea, nos permita ser llamados, ser invitados a verlo, ¿verdad? A sentir su presencia. Ahora, que comentábamos la vez pasada que pues todos aspiramos a la vida eterna, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a llegar a la vida eterna si no iniciamos el caminar hacia el Señor? Entonces, estando con Él en esta vida, podemos ver su gloria encaminándonos a Él para poder alcanzar algún día, si así Dios lo quiere, la vida eterna, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Digo, si algo iba a suceder, o sea, el Señor sabía que algo iba a suceder, por eso se los lleva a ellos y nada más a ellos. ¿Por qué no se llevó a todos? ¿Por qué no se llevó, no nada más a los apóstoles, pues a todos los discípulos? ¿Por qué no se llevó a un grupo de 500 gentes para mostrarles quién era Él y mostrarles que en realidad era el Hijo de Dios? Se lleva a los elegidos, a los poquitos, a los escogidos, como dices tú, a los mejores amigos, se los lleva, ¿verdad? Y ahí es donde demuestra toda su gloria, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que fueran ellos testigos, para que fueran así de que ahí sí que nadie me platicó, yo lo vi con mis propios ojos, ¿verdad? Para que ellos fueran testigos de su transfiguración, de su gloria, ¿verdad? Y que ellos mismos llevaran, pues con más fuerza, con más convencimiento, su palabra a los demás, ¿verdad? Incluso a los mismos apóstoles, ¿verdad? Así es. A los mismos discípulos. Entonces, pues vaya, fue un momento bien trascendente, yo imagino, pues, cómo se han de, porque, vaya, el momento en el que los apóstoles pues siguen a nuestro Señor y andan en el camino con Él y todo, pues aún así muchos tenían dudas, ¿verdad? Porque lo verían en toda su humanidad, digamos, y cómo dudaban, aun cuando veían los milagros, ¿verdad? Y todavía así como que, bueno, sí, pero entonces el Señor, o sea, a ellos les permite ver toda su gloria y cómo no lo comentan. O sea, eso queda ahí, entre ellos, hasta el momento en el que el Señor les permite recordarlo. Amén, así es. Entonces, pero el Señor no nada más los llevó a este grupito de 3 a ver su gloria. No. También los lleva a otro momento impactante que es aquí en Marcos. Les permite ver la divinidad y ahora la humanidad. En Marcos 14, 33 y 34 dice la palabra de Dios:
y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, de vuelta a los mismos tres. Comenzó a llenarse de temor y angustia y les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte, quédense aquí y permanezcan despiertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto es Getsemaní, ¿verdad? Cuando van a apresar a nuestro Señor y que pues ya lo iban a, ya se venía todo el momento de la pasión y muerte de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, pues sale el lado totalmente humano de nuestro Señor y dice: siento en mi alma una tristeza de muerte. Y lo hace estando, fíjense, o sea, llevando a los mismos que les mostró su rostro glorioso y divino, a esos mismos les hace ver, ¿verdad? Su tristeza, ¿verdad? Su tristeza total, o sea, sabe lo que viene. O sea, todos hemos tenido momentos muy tristes en nuestra vida, ¿verdad? La pérdida de un ser querido, la pérdida de un familiar, que te quedas sin trabajo, que X cosa en una enfermedad de tuya o de un familiar muy cercano, ¿verdad? Son momentos muy tristes. Pero tristeza de muerte, wow, o sea, no es cualquier cosa, no. ¿Me explico? O sea, es una tristeza extrema, ¿verdad? O sea, es una tristeza en grado superlativo, ¿verdad? Y también dice, o sea, sudó sangre. Lágrimas de sangre. Lágrimas de sangre. Entonces, era algo que, pues, era más allá. Y yo me imagino que él ya sabía lo que venía, porque incluso le dice a Dios Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, ¿verdad? Pero pues no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, sabe lo que viene. Porque de hecho él ya se los había anticipado a los apóstoles, ¿verdad? Que el Hijo del Hombre iba a padecer, ¿verdad? Así es. Y pues vaya, aquí va la parte en donde les dice nuestro Señor: quédense aquí y permanezcan despiertos, ¿verdad? Y pues nuestros tres hermanitos apóstoles pues se quedan dormidos, ¿verdad? Y ese es un llamado también a nosotros, donde velen conmigo, o sea, permanezcan conmigo, que el Señor nos está invitando, o sea, en este tiempo que estamos viviendo, yo creo que todos necesitamos permanecer con Él y estar en oración con Él. Es un llamado que nos hace a todos. Así es, y vaya, ahí vemos pues la humanidad total, ¿verdad? De todos, ¿no? O sea, de que en el momento de gloria, pues hasta querían quedarse ahí, pero al momento triste, Él les dice se quedan dormidos, ¿no? Entonces, digo, como a los momentos alegres, pues bien padre, ¿verdad? Yupi, y sí, cómo no, vamos a quedarnos aquí, y aquí, digo, se olvidan de su familia, de sus hijos y todo, ¿verdad? Y dice, vamos a quedarnos aquí, ¿verdad? Pues lo que verían y toda la transfiguración y el rostro divino de nuestro Señor. Pero en el momento triste, pues se quedan dormidos. Entonces, pues muchas veces así somos, ¿verdad? Así somos, somos totalmente humanos, somos de carnita, ¿verdad? Y somos débiles y tenemos nuestras debilidades, nuestros prejuicios, errores. Nuestros errores, ¿verdad? Y así fueron los apóstoles, ¿verdad? Y porque todavía no recibían la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Debemos de recordar que pues todos, cada uno de ellos, fueron llevando pues un proceso, ¿verdad? Un proceso de conversión, ¿verdad? Y todos fueron ungidos ya después de la muerte y resurrección de nuestro Señor, como acabamos de vivir el domingo pasado, ¿verdad? Pentecostés. Es hasta ese momento en el que reciben la unción, el poder que les había prometido, ¿verdad? Les había prometido nuestro Señor, y es en el momento en el que ahí sí como decimos nosotros, les cayó el 20. Es donde les cayó el 20 y wow, ¿verdad? Y cambian y se transforman. Pues es totalmente, ¿verdad? La unción del Señor que los hace moverse, ¿verdad? Que les permite ser utilizados como instrumentos, ¿verdad? Y que les permite llevar su palabra y ahora sí ser testigos, y con toda la unción y todo el poder que el Señor les daba para llevar su palabra como Él, pues los había preparado durante todo este tiempo, ¿verdad? Como Él se los está pidiendo. Ahora, estamos hablando de Santiago, ¿verdad? Entonces estamos hablando de esos momentos así, muy representativos de Él, que vienen en la Biblia,
¿verdad? Y haciendo referencia a que es Santiago el Mayor, ¿verdad? El que conocemos como el Mayor. Este Santiago es el que la tradición nos dice que fue el que se fue a evangelizar España, ¿verdad? Es el que conocemos. No sé si han oído ustedes mencionar de hecho hay una ciudad que sí se llama Santiago de Compostela, ¿verdad? Entonces, es este Santiago, es la peregrinación, ¿verdad? Es una peregrinación muy famosa que es precisamente, yo la verdad no conozco muchos detalles acerca de esta peregrinación. Lo que sé es de que van en peregrinación y van reflexionando en los momentos, en el camino, ¿verdad? El andar de los apóstoles con Jesús y el inicio y el fin de esta peregrinación es precisamente los momentos que les acabamos de mencionar ahorita. Es la transfiguración de nuestro Señor y Getsemaní, ¿verdad? Que es donde estuvo ahí presente Santiago, ¿verdad? Entonces, fue un acompañar de Santiago en todos los momentos así más importantes con Jesús, ¿verdad? Pero Santiago fue mártir, ¿verdad? Es mártir de la iglesia. Vamos a ver, nos lo dice la misma Biblia. En Hechos 12, versículos 1 y 2, dice: por aquel tiempo el rey Herodes decidió apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues el mismo Herodes, ¿verdad? No sé si era el mismo, porque aunque hubo muchos Herodes, no sé si fue el mismo de tiempo de Jesús, pero porque dice aquí en el tema del Papa, dice, era nieto, Herodes Agripa se llamaba, nieto de Herodes el Grande. No sé si sería el mismo Herodes. Pero bueno, nos lo llevamos de tarea para saber si es el mismo Herodes. Y él manda matar a Santiago, ¿verdad? Él lo manda a matar, ¿verdad? Entonces, pues fue mártir, ¿verdad? Murió por la causa de llevar el evangelio de nuestro Señor, ¿verdad? Y murió, pues con la palabra de Dios en la boca, seguramente, ¿verdad? Entonces, pues vaya, este es Santiago, ¿verdad? Santiago el Mayor, ¿verdad? Vamos a comenzar a hablar de Santiago el Menor antes del corte, todavía hay algo de tiempo, porque a pesar de ser el menor, hay mucho más material que compartir acerca de él, ¿verdad? Porque el otro Santiago el Menor, es el hijo de Alfeo, ¿verdad? Y este Santiago es el que escribió precisamente la epístola de Santiago, ¿verdad? Que es la que se considera como la primer carta católica, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. Porque, si recordamos, hay muchas cartas que eran específicas a algún pueblo, ¿verdad? A los colosenses, a los tesalonicenses, a los corintios, ¿verdad? Entonces, a las iglesias en particular de cierto lugar. Pero esta era una carta, por eso se dice católica, una carta universal, dirigida a la iglesia en general, ¿verdad? Hablándole a todos, ¿verdad? Y era Santiago, ¿verdad? Este Santiago el Menor, ¿verdad? Fue el que escribió esta carta, ¿verdad? Entonces, pues, así de que muy menor, pues no era muy menor, ¿verdad? Entonces, tal vez se dirigían a menor por la edad. Sí, exactamente. O sea, Santiago el Mayor y el Menor, no por importancia, sino por edad, ¿verdad? Entonces, y empezamos a hablar del Mayor, ¿verdad? Porque fue precisamente el que estuvo en esos momentos trascendentales, fue de esos elegidos por nuestro Señor, ¿verdad? Para vivir ciertas cosas en particular con Él. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Marcos 15:40. Había unas mujeres que miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María madre de Santiago el Menor, y de José y Salomé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El hecho de decirle el menor, pues no fue idea nuestra, no es idea sino de la misma en la misma Biblia, ¿verdad? Así en ese entonces, desde entonces así los diferenciaban, ¿verdad? Porque eran dos Santiagos. Entonces, el grande y el chico, ¿verdad? Entonces, era Santiago el Mayor y Santiago el Menor. Entonces, aquí, esa es la reflexión que nos deja esta palabra de Dios, ¿verdad? Que por eso se le dice Santiago el Menor. Y luego vamos a ver también cómo se hacían referencia
a él, ¿verdad? Fíjense cómo dice en Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? Haciendo referencia a Jesús. Pero si su madre es María y sus hermanos son Santiago, José y Simón y Judas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Verdad? Debemos de recordar, digo, ya no cabe el momento de hacer la reflexión de que pues, no eran hermanos carnales de Jesús, sino eran hermanos en la fe de Jesús, ¿verdad? Pero aquí era el momento en el que estaban todos pues sacados de onda, ¿verdad? En Jerusalén, en Nazaret, perdón, en que pues oye, pues cómo empieza Jesús a predicar y empieza a hablar con una unción y todo eso que no habían visto en ese entonces, y pues empiezan todos a preguntar, pues oye, espérame, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿De dónde? Pues este es el hijo del carpintero. ¿Cómo va a ser el venir a hablarnos de que él es el Mesías y que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, ponen como referencia a Santiago, ¿verdad? A este Santiago, ¿verdad? Ponen como referencia a este Santiago, ¿verdad? Si su madre es María, porque ya habíamos visto que era, ¿verdad? Madre de Santiago el Menor, ¿verdad? María, madre de Santiago el Menor, y aquí hacen también referencia sus hermanos son Santiago, José, Simón y Judas, ¿verdad? O sea, y antes habíamos dicho que Santiago el Menor era hijo de Alfeo, o sea, que no era hijo de María, madre de Dios. Así es. Entonces, vaya, por eso hacen referencia que es Santiago. En ese caso, vaya, la gente de Nazaret, porque vaya, Santiago era de Nazaret, ¿verdad? Vivió en el mismo pueblo de Jesús, ¿verdad? Y entonces, pues seguramente por eso ya lo conocía nuestro Señor, y a lo mejor por eso lo elige a Santiago, el Santiago el Menor. Y continúa, bueno, en el otro evangelio, en Marcos 6:3, dice: pero no es más que el carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Verdad? Toman como referencia para saber quién es Jesús, ¿verdad? Como que andaba mucho con ellos, ¿verdad? O sea, como que eran del grupito, ¿verdad? Eran del grupito de Jesús, ¿verdad? Eran Santiago porque eran del mismo pueblo, ¿verdad? Entonces, porque recordemos que todos los apóstoles pues no eran del mismo lugar. No. Él llama no nada más gente de su pueblo, pero Santiago, Santiago el Menor, sí era de Nazaret y era el mismo pueblo de Jesús, ¿verdad? Entonces, eso pues nos va guiando, nos va llevando a saber un poco más acerca de Santiago, ¿verdad? Pero fíjense, o sea, Santiago tenía autoridad. Sí. Tenía autoridad, ¿verdad? No fue cualquier apóstol. Fíjense lo que dice el libro de Hechos 15, capítulo 15, versículo 13. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Verdad? O sea, aquí estamos hablando, el momento en el que sucede esto, no fue cualquier momento. Esto sucede al momento de que se lleva a cabo el que conocemos como el primer concilio, ¿verdad? Donde se juntan los apóstoles, donde ya empiezan a predicar y empiezan a irse. Que se tienen que poner de acuerdo en tomar una decisión, y que todas tienen que estar de acuerdo para llevar esa decisión a los demás, a las personas que se están adhiriendo a la fe, las personas que están conociendo a nuestro Señor y que se están, pues digamos, convirtiendo a esta... Porque debemos de recordar que, vaya, nuestro Señor convirtió a judíos, ¿verdad? A la fe cristiana, a la fe católica, y los apóstoles también, ¿verdad? Empiezan a hablarle a los judíos, ¿verdad? Entonces, como los judíos, pues parte muy importante de su fe era la ley, ¿verdad? Entonces, pues tenían leyes muy estrictas, ¿verdad? Entonces era un conflicto que vivieron todos los apóstoles. Y esto, perdón, es más como cuando ya San Pablo empieza a dirigirse a los paganos, y pues ellos pues no eran parte del pueblo judío, no tenían, digamos, la circuncisión que pedía la ley, ¿verdad? Entonces ellos, estos paganos, estos nuevos conversos, al adherirse
a esta nueva religión que les estaba presentando los apóstoles, la nueva fe. Entonces había una discusión de los judíos que decían, bueno, pues si se van a pegar a esto, hay que pues pedirles la circuncisión a todos ellos, ¿verdad? Entonces dicen, a ver, espérate, cuando es el concilio que estábamos comentando, el primer concilio, entonces para que todos se pongan de acuerdo, y es cuando Santiago toma la palabra. Así es, o sea, era un momento, el tema a discutir era la circuncisión, ¿verdad? O sea, ese era el tema álgido, ¿verdad? El tema así conflictivo, ¿verdad? Entonces se reúnen los apóstoles y a todo esto, en este momento ya había muerto Santiago el Mayor, ¿verdad? Ya había muerto Santiago el Mayor, y entonces la figura de Santiago el Menor cobra mucha importancia. Él es el que toma la palabra, fíjense, o sea, terminan de hablar, Santiago toma la palabra y dijo, hermanos, escúchenme, ¿verdad? O sea, con autoridad, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un pequeño cortecito musical y ahorita continuamos con el tema. Entrando en unas oraciones. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Desde antes de formarte aún, en mi mente te tenía ya tenía asignado para ti un llamado, y ahora a ti te toca actuar. Da el paso que tienes que dar, deja todo, toma tu cruz y sígueme, ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, ven y sígueme. Es tan grande mi amor por ti, que para que pudieras tú vivir, mi sangre clavado en la cruz, yo vertí. Ahora esta es tu decisión, tú sabes lo que para ti es mejor. Recuerda que por siempre estaré junto a ti. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Comunidad, familia de Dios. Yo no sé tú a quién vayas a servir, pero mi familia. Bueno, pues continuamos con este tema, mis hermanos. Vamos a hacer oración de intercesión. Señor, te pedimos por los próximos eventos de la Comunidad Familia de Dios, por los próximos eventos de Radio Doxa, ¿verdad? Que somos gente muy activa, ¿verdad? Tanto ambos grupos, ¿verdad? Y siempre hay eventos en puerta, ¿verdad? Nos piden oración por la familia Ruiz Flores, por su unidad familiar,
y por prosperidad económica y por algunos problemas que tienen ahí legales. Por Roberto Vázquez, María José Vázquez, Mayra Lisset Garza Flores, por trabajo, por buen trabajo, por bendición en sus negocios, por salud y unión familiar. Nos piden oración también por Jesús Núñez, ya que tiene por su estabilidad espiritual. Por la familia Leal, ellos por problemas laborales. Nos piden también por la familia Saldaña, que nos piden, le piden al Señor aumentar su fe. Y por unas hermanitas de comunidad, Erika y Lupita, que andan por ahí en Culiacán arreglando algunos asuntos familiares que tienen. Nos piden oración por la familia Escalante, por un miembro de su familia, el señor David, que está privado de su libertad. Nos piden también oración por César Carrión, que ya tiene también privado de la libertad cerca de 2 meses. Te pedimos, Señor, por los sacerdotes, religiosas, por todos los consagrados, seminaristas, en particular por Jorge González y Aldo, ¿verdad? Que conocemos a los dos, por nuestros gobernantes, también por las próximas elecciones y por todos los candidatos a diputados, senadores, a la presidencia, por todos los candidatos que vamos a votar dentro de un mes. Por los enfermos, sobre todo por los niños y por los adultos mayores, y por los pobres. Te lo pedimos, Señor. Pues bueno, continuamos con el tema. Estábamos platicando acerca, de los 2 Santiagos. Ya hablamos acerca de Santiago el Mayor y estamos hablando ahorita acerca de Santiago el Menor, ¿verdad? Que ya vimos que no es muy menor, ¿verdad? Era menor en cuanto a edad, ¿verdad? Pero pues fue muy importante en la iglesia. Y de hecho, vamos a ver qué tan importante en la iglesia fue. Fíjense que el mismo San Pablo lo reconoce como un pilar de la iglesia. Fíjense, en Gálatas 2:9 dice la palabra de Dios: Santiago, Kefas y Juan reconocieron la gracia que Dios me ha concedido, está diciendo San Pablo. Estos hombres, o sea, Santiago, Pedro y Juan, que son considerados pilares de la iglesia, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, y es Santiago, ¿verdad? Porque ahí Pablo no hace referencia de cuál Santiago, si el mayor o el menor, pero pues vaya, se los decimos con la seguridad, porque recuerden que estamos viendo material que es reflexionado por su santidad, el Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Que es Santiago, está haciendo referencia aquí San Pablo a Santiago el Menor, no es Santiago el otro, pero si no es Santiago el Menor, y se está referenciando a Santiago, Kefas y Juan como pilar de la iglesia, ¿verdad? Y fue pilar de la iglesia, ¿verdad? En un cierto momento de la iglesia, ¿no? O sea, en cierto momento sobre todo a la muerte de su homónimo, ¿verdad? De Santiago, el que conocemos como el Mayor. Bueno, entonces les decíamos hace rato que Santiago es el que se le considera como autor de la primera epístola o carta católica en el Nuevo Testamento, que es la epístola de Santiago, ¿verdad? Y vamos a ver cómo empieza precisamente el primer versículo de la carta de Santiago. Dice Santiago 1:1: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de la dispersión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se nombra Santiago a sí mismo como servidor de Dios y de Cristo Jesús el Señor, ¿verdad? O sea, es el mismo, ¿verdad? O sea, él se está auto adjudicando, ¿verdad? La carta, ¿verdad? La carta de Santiago, ¿verdad? Porque hay algunas cartas que no se tiene la seguridad, ¿verdad? De quién las escribió. Esta no hay ninguna duda, por eso se conoce como la epístola de Santiago, ¿verdad? Entonces, pues vaya, es un pilar, ¿verdad? Para que mismo San Pablo lo diga así, haga la referencia de que es un pilar, ¿verdad? Entonces, pues no es cualquier cosa. Algo que siempre, que vaya, en lo que hace mucho hincapié esta carta de Santiago, es precisamente en las obras, ¿verdad? Es la diferencia entre la fe y las obras. Vaya, como que son dos
elementos de nuestra fe que se complementan. Uno es precisamente la fe y el otro son las obras, ¿verdad? Siempre hablamos de lo que es la fe y la conversión, ¿verdad? Que la fe es un círculo virtuoso, ¿verdad? Que no es un círculo vicioso, ¿verdad? Que un círculo vicioso, pues un mal genera otro mal y ese mal hace más grande ese mal y todo se va haciendo cada vez peor. Uh-huh. En el caso de la fe y las obras es un círculo completamente al revés, es un círculo virtuoso en el que la fe te debe de llevar a obras buenas, ¿verdad? Esas obras buenas, al ver los frutos, aunque no veas los frutos, esas obras buenas te deben de llevar a incrementar tu fe, ¿verdad? Y esa fe aumentada te debe llevar a más obras, ¿verdad? La fe te debe de mover. Así es, la fe te debe de mover. Y eso hace mucho hincapié Santiago en su carta, ¿verdad? Que la fe sin obras está muerta, ¿verdad? Que la fe sin obras está muerta. Y eso es bien importante, ¿verdad? Porque muchas veces nos decidimos conocemos al Señor en algún momento de nuestras vidas, y decimos, bueno, bien, me voy a acercar, voy a empezar a conocer, me voy a unir a un grupo, y pues nos unimos al grupo, y pues ahí estamos, ¿verdad? Y nada más estamos en el grupo, y estamos en el grupo, y estamos creciendo y creciendo y recibiendo, y pues como las ovejas, ¿verdad? Nada más engordando, ¿verdad? Nada más engordando, ¿verdad? Y pues debemos de ir a llevar esa fe, ese crecimiento que hemos tenido a lo largo de los meses, de los años, de las semanas, ¿verdad? Cada quien tiene su tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Hay quien puede empezar a servir al poco tiempo de empezar a recibir formación, pero el Señor tiene sus tiempos para cada quien. Pero oye, ya tienes 4 o 5 años recibiendo formación y no te has decidido a ir a llevar lo poco o mucho que tú sepas, pues mi hermano, ponte a trabajar, ¿no? Así es. Y digo, el llevar la palabra, como dices tú, a veces vas iniciando y todo, pero digo, esa fe te debe de llevar a hablar de Dios en tu entorno, o sea, simplemente con tu familia. Uh-huh. Ahí mismo un comentario, algo que aprendiste esta semana, algo del evangelio que te gustó, el sermón del padre, o sea, ahí te debe de empezar a llevar, uh-huh. O sea, compartir lo que vas aprendiendo. Uh-huh. ¿Verdad? Así es, te debe llevar a obras buenas, ¿verdad? Y pues lo principal pues es obras buenas en tu vida. Porque debemos de recordar que las palabras convencen, pero el testimonio arrastra, ¿verdad? Uh-huh. Si tú te la pasas diciéndole a tu hijo, te quiero, pero pues te quiero, y le sigues dando golpes, pues ¿dónde está el te quiero, verdad? O sea, es una forma de reprender a nuestros hijos, sí, ¿verdad? Pero, pues oye, también con palabras de aliento, palabras de amor, ¿verdad? O sea... Lo estás haciendo bien, mira, estoy, pues muy orgulloso de tus logros. Exactamente, entonces el amor se demuestra, ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos que amamos a nuestro Señor, que amamos a nuestros hermanos, pues demostrémosle ese amor, sí. No nada más digamos, ay, sí, pobrecitos, los pobres, ¿verdad? Pues no, debemos ir a hacer algo por ellos, ¿verdad? Si puedes y tienes posibilidad de irle a llevar algo, pues qué bueno. Si tu posibilidad es de llevarles tu conocimiento, tu consejo, tu palabra, la palabra de Dios, pues qué bueno, ¿verdad? Estás brindando tu tiempo. Estás brindándote a ti, exacto. ¿Verdad? Porque lo principal es darnos, ¿verdad? Entregarnos, ¿verdad? Sí, porque digo, ya ves, dice el Señor, o sea, ¿cómo dices que me amas a mí que no me ves y a tu hermano que sí ves? Pues no se lo demuestras, no, ¿verdad? Se lo demuestras. Entonces, pues hay que transmitir todo ese amor. Y bueno, vamos recordando también que pues el Señor nos pide las obras de misericordia, uh-huh. Y ahí se muestra nuestra fe, ¿verdad? Uh-huh. Pues que vestir al enfermo, que dar de comer al que no tiene y todo esto. Y cuando no se tienen esas posibilidades, enseñar al que no sabe, corregir al que está en el error, ¿verdad? O sea, llevarles nuestros conocimientos en la fe, ¿verdad? Así es, fíjate, hasta parece que habías leído el tema. No es cierto. Pero fíjate, precisamente hablando, esta lectura es precisamente lo que estás diciendo. En Santiago 1:27 dice, la religión verdadera y perfecta ante Dios, nuestro Padre, consiste en esto, ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y no contaminarse con la corrupción de este mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí. ¿Te fijas
que dice: la religión verdadera y perfecta ante Dios nuestro Señor consiste en esto, en las obras, consiste en ponerte a trabajar, en ponerte, porque dice ayudar a los huérfanos, ¿verdad? O sea, ¿cómo vas a ayudar a un huérfano? Que no, vaya, un huérfano, pues sabemos, no tiene padres, ¿verdad? Oye, pues un huérfano, ¿cómo? ¿Quién le va a dar de comer? ¿Verdad? ¿Quién le va a dar quién lo va a educar? ¿Quién lo va a llevar a la escuela? ¿Verdad? O sea, ¿cómo ayudas a un huérfano? Pues estando con él, ayudándolo, llevándole, sí, ¿verdad? Alegría, ¿verdad? Llevándole consejo, ¿verdad? Que sienta amor también, que sienta el consuelo, que sienta esa cercanía, un acompañamiento. Y las viudas, ¿verdad? Dice a los huérfanos y a las viudas. O sea, hacen referencia a los huérfanos y a las viudas porque, digamos, son como los más necesitados, ¿verdad? Los más, los que necesitan acompañamiento, necesitan protección, necesitan de nuestro tiempo y de nuestra ayuda, ¿verdad? Entonces, es bien importante las reflexiones que nos lleva la carta de Santiago, ¿verdad? Acerca del servicio, ¿verdad? Si alguna vez tenemos dudas acerca de si ponernos a trabajar o no, pues creo que una leidita buena y una reflexión buena, la carta de Santiago, pues te debe de mover a levantarte del sillón, ¿verdad? De tu comodidad, ¿verdad? Y a ponernos a trabajar, ¿verdad? Y recordemos que la carta, bien lo decías al principio, es la primera carta, digamos, católica, o sea, universal, porque está dirigida a todos. Entonces, o sea, ahí sí que, pues si te cae el saco, ¿verdad? Que te caiga el saco, pues, porque es para todos nos cae, ¿verdad? Fíjense lo que dice, lo que platicábamos hace ratito, en Santiago 2:26, dice la palabra de Dios: así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, no andamos diciendo que tenemos mucha fe, y sí creo, y muy católico, y cuánto, y voy a misa, y me confieso, y comulgo, y acá y allá, y todo, pero no haces nada, ¿verdad? Pues digo, no es suficiente, mi hermano. O sea, la fe tiene que llevarte a la conversión, y la conversión implica ponerte a jalar, ponerte a chambear, ponerte a hacer lo que puedas hacer en donde lo puedas hacer, ¿verdad? Y muchas veces consideramos suficiente con enviar correos, ¿verdad? Ya con enviar correos así de reflexiones bonitas y cuanto, pues bueno, qué bueno. Ya es algo, ¿verdad? Por algo se inicia. Por algo se empieza, ¿verdad? Pero si, oye, a un amigo que tiene un problema, en vez de ponerle algún mensajito o algo en Facebook o mandarle un correo, pues háblale por teléfono, ¿verdad? Háblale por teléfono, oye, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar, verdad? ¿Qué necesitas, verdad? ¿Qué puedo hacer por ti? Simplemente escucharlo y decirle, voy a hacer oración por ti. Así es. Hay en algunos casos en los que no podemos hacer nada, en que lo mejor que podemos hacer es hacer oración. Y digo, ahí están las oportunidades. Digo, si vas a misa, si te confiesas, si comulgas, todo eso ofrecerlo por esta situación de tu amigo en especial que tiene ese problema, que tiene esa carga, dices, oye, ¿sabes qué? Voy a ofrecer durante, no sé, esta semana, este mes, por esta situación que tiene él, me voy a confesar, y desde la confesión la voy a ofrecer. Señor, te ofrezco esta confesión por esta necesidad de mi amigo, de mi hermano, no sé, y las misas que vayas, y las comuniones, el rosario, o sea, digo, hay muchas formas que dices tú, es que yo no puedo, es que yo no tengo tiempo. No, sí puedes, ahí están las herramientas. Y el tiempo, si quieres, se lo das, ¿verdad? El asunto es que no le hacemos tiempo a las cosas del Señor, ¿verdad? No le damos tiempo, ¿verdad? Pero si te organizas, si te propones a dedicarle tiempo, se lo puedes dedicar, ¿verdad? Porque hay muchas formas de servirle al Señor. Una reflexión que me encantó acerca hablando aparte de lo de de la fe y las obras de la carta de Santiago, es de que muy probablemente a Santiago es a quien le debemos esa expresión tan utilizada que al menos usamos mucho en México, que es el si Dios quiere, ¿verdad? El si Dios quiere es bíblico, ¿verdad? Y fíjate lo que dice en la carta de Santiago 4:15, dice, en lugar de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Verdad? Entonces, ahí Él nos está diciendo que debemos de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, ¿verdad? O sea, debemos de decir así, si Dios quiere, ¿verdad?
porque es más, es una expresión muy, muy común, pero donde ponemos todo, perdón, en manos de Dios. En realidad en manos de Dios, ¿verdad? Así es, en donde que nos ponemos en su voluntad, ¿verdad? Que decimos, bueno, este es mi propósito, ahora, si Dios lo permite, así será. Si es la voluntad de Dios, que se cumpla, ¿verdad? O sea, a lo mejor yo hago y yo quiero y esto y lo otro. Planeo. Yo planeo, ¿verdad? Uno propone y Dios dispone, ¿verdad? Dice el dicho, ¿verdad? Entonces, si Dios quiere, ¿verdad? Yo voy a hacer esto, pero si Dios quiere, pues se va a cumplir, ¿verdad? Porque no se va a hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Se va a hacer lo que el Señor quiera, ¿verdad? Entonces, pues vaya, mi hermano, quiénes eran los dos Santiagos, ¿verdad? El Santiago el mayor y el Santiago el menor. Que el Santiago el menor, pues se enfocó mucho en la fe y en las obras, ¿verdad? Sobre todo en las obras, en decirle a los hermanos a quien les predicaba que se pusieran a trabajar, ¿verdad? Que no se quedaran solamente en la fe, ¿verdad? Que la fe sin obras pues, fue muerta, ¿verdad? Entonces, si no estás trabajando, mi hermano, en el lugar en donde estás, trabajando para el Señor, llevando a su mensaje, ¿verdad? Ahora con los medios de comunicación es muy fácil, ¿verdad? Es más fácil, ¿verdad? Aprovechar toda esa herramienta tan hermosa que es el Internet, ¿verdad? Que es tantas cosas, ¿verdad? Todo lo bueno y todo lo malo está ahí, ¿verdad? Pero agarremos todo lo bueno. Así ¿verdad? es. Agarremos todo lo bueno, la posibilidad que tenemos ahora con la comunicación, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, estábamos con unos amigos, estábamos con una duda, estábamos hablando de Gandhi, ¿verdad? Y oye, en un 2x3, ¿verdad? Que tenemos duda de qué religión tenía Gandhi, ¿verdad? Entonces, pues luego, ¿verdad? Google, ¿verdad? ¿Y para qué es? Y pues, mira, pues no. O sea, ya sabemos que no era cristiano, pero ¿qué religión tenía Gandhi? ¿Verdad? Y al de la reflexión de por qué estábamos hablando de él. Sí, estábamos hablando de Gandhi, precisamente porque, ¿qué era lo que decía Gandhi? O sea, Gandhi decía, yo no tengo ningún problema con Jesús, ¿verdad? Él no era cristiano, pero él decía, yo no tengo ningún problema con Cristo. De hecho, me gusta todo lo que dice y creo en todo lo que dice, pero quienes no me convencen son los cristianos. ¿Verdad? Entonces, muchas veces hablamos y decimos que somos católicos, que somos cristianos y muy acá. Y no reflejamos. Y no reflejamos en nuestra vida, en nuestras obras, en nuestra familia, en nuestra casa, que tenemos fe en Jesús. Sí, porque él decía, si los cristianos fueran y hicieran todo lo que dicen. Todo lo que dicen, de todo lo que hablan, yo me haría católico, yo me haría cristiano. Así es. Pero como no lo veo, entonces, ¿qué nos falta, verdad? Reflejar el rostro de Cristo en nuestra vida. Así es. ¿Verdad? Entonces, pues mi hermano, el reflexionar acerca de los apóstoles nos lleva a reflexionar acerca de nuestra vida diaria, ¿verdad? Y fíjate, o sea, va a sonar así como que comercial, pero la vez pasada, o sea, este mismo programa, pues mi esposo lo puso en el Face, y una de nuestras amigas, pues lo vio, ¿verdad? Y luego, pues manda el mensajito y dice, muchas gracias porque era precisamente lo que yo necesitaba. Era lo que yo necesitaba escuchar. Y tú no sabes qué es lo que necesita esta persona. O sea, mi esposo lo puso, pues para todos, ¿verdad? Para compartir. El que quisiera, pues ver el programa. Y ella, pues ya, nos manda el mensajito diciendo que pues era lo que necesitaba. Y a veces a lo mejor tú no sabes cómo decirle a alguien algo y dices, híjole, mira, este programa, o digo, estoy hablando de pero en Radio Doxa, pues hay infinidad de programas, ¿verdad? En el que el Señor nos habla. Y entonces a lo mejor dices, oye, fíjate, esta reflexión me gustaría que la escuchara tal persona porque yo no sé cómo explicarle, cómo llegarle. Y a lo mejor le dices, oye, mira, ve este programa, está muy bonito o algo, y sin tú decirle directamente, mira, es para ti, ¿qué tal que lo ve? Y pues ahí el Señor le habla. Así es. Sabemos que la palabra del Señor no regresa sin dar fruto, ¿verdad? Pues bueno, mis hermanos, pues vamos a hacer oración de intercesión, las que nos quedan pendientes. Señor, seguimos en tu presencia y te pedimos por la sanación, te damos gracias por la sanación de Tania, hija de Rubén y hermano de Betty, que
pues el Señor la sanó y desapareció el tumor que tenía en el hígado. Amén. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por el señor Curiel de Juárez, que fue liberado después de estar privado de su libertad. Gracias, Señor. Te pedimos por la salud de Gualú, hija de Toñita, de intercesión, por su salud y por su paz interior. Por Claudia Treviño, por su salud. Por la niña Daniela, quien tiene muchas llagas en su garganta. Bendícela, Señor, para que ya pueda comer. Te pedimos por la señora María Eloísa Pérez, que tiene cáncer. Te pedimos por Rebeca del Bosque, hermana de Gerardo del Bosque, que el día de hoy la van a operar de un cateterismo, de una obstrucción en sus venas. Te pedimos por Fernando Dionisio Ruiz, papá de Leti, que desde hace tiempo tiene muy dañados sus riñones. Por Dora María Ortega, que tiene cáncer en el estómago, y por Carlos Méndez, que tiene cáncer. Señor Jesús, te pedimos por todos estos hermanos nuestros. Mira, Señor, tú conoces mejor que nosotros sus necesidades, sus enfermedades, Señor, por lo que están padeciendo, por todo lo que están sufriendo. Te pedimos, Señor, que por tus benditas llagas, por todo lo que padeciste por cada uno de nosotros en la cruz, por tu vida, resurrección, Señor, por tu muerte en la cruz, te pedimos, Señor, por todo lo que has dado por nosotros, que toques estas almas, Señor, que si tú permites, pueda llegar a ellos la sanidad, pero, Señor, que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Madre Santísima, te pedimos por todas estas personas, por todos estos hermanitos nuestros. Madre Santísima, te pedimos que los acompañes en esta situación de dolor, en esta enfermedad. Arrópalos, Madre, entre tu santo manto e intercede por cada uno de ellos ante nuestro Señor. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues mis hermanos, este fue el programa del día de hoy. Hablamos acerca de los apóstoles, de dos de los apóstoles, de los dos Santiagos, ¿verdad? El Santiago el mayor, Santiago el menor. Ya hablamos de Pedro, ya hablábamos de Andrés, el hermano de Pedro, ya hablábamos de Santiago el mayor, y de Santiago el menor, ¿verdad? Vamos a continuar con los apóstoles, vamos a continuar con, acuérdense que estamos reflexionando acerca de los santos, ¿verdad? Los inicios, los orígenes de la iglesia, ¿verdad? Sabiendo que estos apóstoles, muchos de ellos murieron mártires, murieron en el servicio a nuestro Señor, ¿verdad? Que son los primeros santos que recordamos, ¿verdad? Que veneramos, que al ser santos que pueden interceder por nosotros, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Por ejemplo, si tenemos algún problema, ¿verdad? Para acercarnos a lo mejor a llevar obras, a hacer obras en favor de nuestro Señor, pues ¿por qué no pedir la intercesión de Santiago? Uh-huh. ¿Por qué no pedir la intercesión de Santiago? ¿Verdad? A lo mejor nunca hemos dirigido una oración a él, ¿verdad? Entonces esta mañana a lo mejor el Señor quiere poner en tu corazón que hagas una oración pidiéndole a Santiago por llevarte a decidirte a servirle a nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, pues mi hermano, esa es la intención de este programa, ¿verdad? Mover corazones, llegar a darte una reflexionar la palabra de Dios, ¿verdad? Y hacer oración de intercesión por los hermanos. Te pedimos que si tienes alguna intención, ¿verdad? De intercesión, la hagas llegar aquí a Radio Doxa, ¿verdad? Ellos nos la mandan por aquí, ¿verdad? A la página, ¿verdad? Y aquí nosotros haremos oración por ti. Así es, durante toda la semana, ¿verdad? Nosotros hacemos oración por la gente que nos pide oración, ¿verdad? Entonces, pues es todo, no sé si quieras agregar algo. No, digo, en cuanto a las intenciones, si como tú decías, mandarlas aquí y ponerle ahí que quieres que hagan oración por ti, ¿verdad? O que la pasen al Ministerio de Intercesión y nosotros con mucho gusto haremos oración por cada una de sus necesidades. Así es, pues mis hermanos, esto es todo. Que Dios te bendiga, que tengas muy bonito fin de semana y muy bonito sábado. Gracias. Gracias, que Dios los bendiga. Familia de Dios, yo no sé tú.
familia de Dios. Yo no sé tú a quién vayas a servir, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Alabado seas por siempre, Señor. Estás escuchando Radio Doxa.